¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos iniciando este segundo cuatrimestre. Espero que todos y todas se encuentren bien de salud junto con sus familiares en este contexto de crisis sanitaria que nos toca cada vez más de cerca. En ese sentido, les pido por favor que mantengan todas las normas de prevención, de manera que esta crisis la podamos pasar de la mejor forma posible. En relación con nuestro objetivo, contarles que seguimos sosteniendo nuestro propósito de mantener la promocionalidad de la materia, y esto por supuesto significa sostener un gran esfuerzo de parte de ustedes y de parte nuestra para continuar con nuestras clases en modo virtual. En general, como ustedes habrán observado en la planilla de seguimiento pedagógico, los resultados de los parciales y de todo este trayecto de formación que hemos realizado en el primer cuatrimestre son muy satisfactorios, y la verdad que en ese sentido las animo a seguir este proceso formativo y ante cualquier eventualidad o situación problemática que les ocurra, no duden, como siempre les digo, en recurrir a cualquiera de nosotros, al profesor Martín, a la alumna Agustina, y siempre vamos a tratar de resolver de la mejor manera posible lo que los pudiera suceder. Bien, hoy vamos a iniciar un periodo o una secuencia de 4 encuentros en los que vamos a centrar nuestra atención en una época que se conoce como la Edad Media. La Edad Media, dicho así rápidamente y pronto, parece muy fácil de caracterizar, pero en realidad es un periodo que resulta muy difícil de simplificar y de comprender debido a su complejidad. Ese término de Edad Media surge, por supuesto, con un rasgo ideológico e ideologizante de la modernidad, aproximadamente en el siglo XVI y XVII, y se interpreta precisamente como ese espacio oscuro, inerte, como una especie de zona en la que no había sucedido nada, que se extiende entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el resurgimiento de estos valores imperiales. Como ven, siempre estoy haciendo referencia a cuestiones de orden político, porque los otros aspectos relacionados con el Renacimiento y el humanismo, como recuperación de las letras y de las artes vinculadas con la estética latina, es algo ya bien conocido por ustedes, aunque es una mirada que siempre hay que matizar, porque evidentemente toda la Edad Media, o gran parte de la Edad Media, se sostiene a partir de la reproducción de textos latinos y la escritura de nuevos textos latinos. Cuando digo reproducción, me estoy refiriendo a la copia ininterrumpida de esos textos de la ciceronianos o de Virgilio o de Horacio, que fueron considerados como los modelos a seguir para el estudio y el aprendizaje de la lengua latina. Bien, esta especie de mirada sobre la Edad Media relacionadas con el oscurantismo está por supuesto construida desde un concepto que se va gestando en el contexto de la modernidad. Ya vamos a ver por qué matizamos este sentido de oscuro, porque cuando hablemos un poco más del desarrollo cultural de esta época, vamos a ver que esto no ha sido tan así.
Podemos decir, por ejemplo, que fue precisamente en la Edad Media, en el momento en que surgieron los primeros centros de estudios superiores, es decir, las universidades, la Universidad de París, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Salamanca, pero con mucha anticipación, muchos siglos antes que estas universidades europeas, tenemos la primera universidad al estilo como la conocemos actualmente, como un centro de altos estudios que se encontraba radicada en el territorio del actual Marruecos. Bien, esta época es caracterizada en general, fíjense que estamos hablando de un extenso periodo de tiempo con un rasgo de cierta inmovilidad, como si el mundo y el universo se hubiese detenido hasta el resurgimiento de los valores del Renacimiento y el humanismo. Sin embargo, precisamente para nosotros como historiadores de la lengua, sabemos, y ustedes mismos ya saben, que fue precisamente esta época la de mayor movimiento en cuanto a la configuración de lo que ahora llamamos las lenguas modernas. Esto es muy importante, no solo porque para tener en cuenta los fenómenos fonéticos, los fenómenos morfosintácticos que ya hemos ido estudiando en este último tramo de la asignatura, sino también para que podamos pensar un poco más allá en cuestiones de la lengua con la que fue colonizada América. Si lo pensamos bien, esa lengua es una lengua que surgió con rasgos que están muy vinculados con rasgos ideológicos, obviamente. Ya estamos en ese contexto hablando en nuestra asignatura. Como les dije, rasgos ideológicos organizados en torno a núcleos semánticos y núcleos conceptuales que provienen precisamente de esta época medieval, lo cual vamos a ver cómo reaparecen algunas de estas concepciones, algunas de estas miradas, aún en el siglo XVI, XVII y XVIII. Es muy difícil caracterizar y dar pautas muy generales sobre procesos que se han desarrollado a lo largo de casi 1000 años, más precisamente 1100 años, es decir, poco más de un milenio. Y esto, por supuesto, trae ciertas complicaciones a la hora de estudiarlo como una unidad. Lo primero que deberíamos pensar entonces es que la Edad Media no es una unidad conceptual fácilmente catalogable o fácilmente de caracterizar, pero vamos a hacer algunos apuntes, algunas notas para que ustedes puedan tener algunos rasgos en cuenta para el estudio de los textos que vamos a abordar en este tramo del año. Bien, cuando se habla generalmente de la Edad Media, hablamos de uno de los rasgos caracterizadores, que es la presencia del cristianismo. Si bien es cierto, el cristianismo irrumpe en el mundo europeo occidental y se va más o menos consolidando en la época medieval, el cristianismo es un rasgo del imperio antiguo, es decir, de la época tardía del imperio romano. Con esto queremos decir que recordar que precisamente fue antes de la caída del imperio romano que se adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio, como ya veremos enseguida. ¿Cómo es ese cristianismo en la Edad Media? Es un cristianismo ecléctico. Esto quiere decir que está compuesto por elementos comunes a toda la geografía, pero que también tiene muchísimos elementos que son componentes vinculados con
las culturas regionales, es decir, y sobre todo en la Europa occidental, matizado con elementos provenientes de las creencias y las religiones de los pueblos celtas o germánicos. Bien, esto hace que el cristianismo sea un cristianismo bastante complejo, parcializado, donde hay creencias distintas, en donde cada comunidad tiene una manera de interpretar los textos sagrados, y eso es lo que lleva a que durante casi toda la Edad Media se realicen una serie de encuentros de las autoridades eclesiásticas. Esos encuentros se llaman concilios. Fíjense que la palabra tiene ese sentido, es decir, conciliar, ponerse de acuerdo en algunos temas o en algunos aspectos relacionados sobre todo con el culto y con las ideas o los dogmas que van a ir configurando el sentido y esta identidad del cristianismo. Entonces fíjense que acá tenemos un rasgo muy importante, que es cómo se configura esa idea de identidad cristiana, y eso se debe precisamente al establecimiento de determinados dogmas. Es decir, en la época medieval se plantea la dualidad entre Cristo, Jesús, como hombre y como Dios. Cuando decimos que se desarrolla el dogma de la maternidad de María como madre de Cristo, y eso genera muchas discusiones, porque es madre de la parte humana o es también madre de Dios, y si es madre de Dios, tiene la categoría de diosa. Es decir, son cuestiones muy trascendentes, porque eso significa un posicionamiento frente a otras creencias. La idea de que la Virgen María es madre de Dios y por lo tanto prácticamente tiene el poder de una divinidad, aunque no lo sea, trae aparejado toda una serie de sincretismos con las culturas populares, y como ya vamos a ver, eso también provoca el auge de una devoción hacia la Virgen María en el siglo XI, XII y XIII en adelante. Por eso, si ustedes hacen un recorrido por las grandes catedrales, por las grandes iglesias del arte gótico, que es un arte que se desarrolla precisamente a partir del siglo XII, van a ver que casi todas las iglesias llevan como nombre el nombre de Nuestra Señora. Bueno, sin ir más lejos, Notre Dame de París. Con respecto a esto del término señora, es muy importante que lo retengan en este momento, porque aquí la palabra señora no tiene un significado como el que usamos actualmente, como una forma de respeto. Sí, contiene esa idea de respeto, pero hay otro rasgo que es más fuerte, y que ya lo vamos a ver cuando veamos un poco más adelante en esta misma clase algunos aspectos vinculados con la organización política. Entonces, la Virgen María como señora implica mucho más allá, mucho más que la consideración de una fórmula de tratamiento de respeto. Como decíamos, estos concilios, estos encuentros de obispos o de autoridades, tenían el objetivo de llegar más bien a acuerdos de carácter político entre las distintas comunidades o entre las distintas autoridades de esas comunidades, porque paralelamente o correlativamente con esos gestos conciliares, con esos gestos de llegar a acuerdos y a pactos en relación con la religión, la cultura popular seguía circulando por fuera de esos pactos. Eso generó algunas persecuciones dentro del mismo seno de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana, si queremos decirlo, y llevó en muchos casos a la matanza de aquellos considerados herejes, es decir, los que no se adecuaban a esas normas o a esos pactos
o a esos acuerdos de carácter religioso. No podemos hablar aquí acerca de cada uno de los concilios y cómo fueron proclamando determinadas verdades y creencias. Tampoco podemos hablar de del exterminio o de la lucha entre los propios cristianos, en donde hay una cuestión política por encima de esa declaración de herejía de comunidades completas que son exterminadas en plena Edad Media. Como les dije, esta idea de crear dogmas como el de la maternidad de la Virgen o la idea de la Trinidad, piensen que el cristianismo es una religión monoteísta, pero en el fondo, fíjense cómo se plantea una cuestión de si Dios es uno o tres. Esto despliega toda una serie de reflexiones de carácter filosófico, teológico, que genera muchas controversias a lo largo de toda esta época. En ese sentido, me gustaría que se queden también con la idea de que es una iglesia un poco fragmentada y no con su poder más bien vinculado con los centros de cultura y de reproducción de la cultura, más que con un poder económico, que de hecho sí lo tenían, porque las grandes posesiones de la iglesia pertenecían a los hijos de los reyes, de los condes, o a las hijas de los condes o de los reyes, aquellas generaciones que no tenían posibilidades de acceder al trono o acceder a puestos de mayor jerarquía. Se repartían entonces también esos territorios entre conventos, castillos, señoríos, etc. Habrá que esperar recién hasta el siglo XVI para pensar en esta iglesia centrada en Roma, con la recuperación de Roma, por supuesto, y con toda esa fastuosidad que hoy podemos observar o que puede observarse actualmente, por ejemplo, en la propia iglesia de San Pedro en Roma. Piensen que eso fue un gesto que tiene más que ver con el barroco, es decir, estamos hablando ya del siglo XVII, XVIII y comienzos del siglo XIX, cuando termina de construirse ese monstruo, por decirlo así, que representa el proyecto de la iglesia, del templo más grande de la humanidad, el templo cristiano más grande de la humanidad.